Mediante el presente programa de Por la Ruta Bíblica del Señor Jesucristo, quisiera poder subsanar un aspecto que anteriormente me había tocado eh, vivir en relación con la forma en que los hombres del Señor enfocan las prédicas y los estudios bíblicos. Y en esa oportunidad, eh, conversando con un siervo del Señor, me señalaba algo que a mi juicio evidentemente se aparta con el espíritu que el Señor tiene para con los hombres del Señor con relación a cuando estos predican, enseñan o presentan algunos estudios bíblicos o partes del Evangelio a las personas tanto a creyentes como a inconversos. Este argumentaba de que había que evitar hacer un sermón que fuera demasiado largo y para él lo ideal eran 25 a 30 minutos y que al mismo tiempo no se emplearan en los sermones y en los estudios bíblicos eh, presentaciones que tuvieran que ver con doctrinas que para su entendimiento significara emplear términos caracteri- de características teológicas o que fueran de raíces de los idiomas originales, ya sean griego o hebreo. Y él aducía de que normalmente las personas que asisten a las iglesias o que, por otro lado, participan en estudios bíblicos, eh, trató de insinuar, a menos que yo no lo haya entendido muy bien, de que no eran un poco limitados de entendimiento y que generalmente esto provocaba un aburrimiento de las personas que allí estaban asistiendo y por lo tanto, para obviar este tipo de cosas, debía ser lo más sucinto posible, lo más claro posible, cosa que estoy de acuerdo, pero en lo que no estoy de acuerdo que no fueran lo más sintético posible. Por lo tanto, hoy día, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, nos llevará ante un tema que desde el punto de vista bíblico y desde su análisis y presentación equivale a un trabajo que desde el punto de vista de quien lo va a escuchar y presenciar, como son ustedes, requiere, por un lado, una atención eh, bastante bien empleada al escuchar y ver lo que nosotros estamos diciendo. Este hombre del Señor ignora, eh, o no se acordaba, creo yo, de que cuando el Señor Jesucristo eh, realiza o permite de que se lleguen a las personas cosas profundas del Evangelio, es el Espíritu Santo quien lleva a cada uno de los que están presenciando al entendimiento pleno de lo expuesto. Y esto es de acuerdo a la voluntad que tiene el Señor y a la revelación que tiene preparada para cada uno de los que escuchan. Sin embargo, el que está exponiendo el tema debe hacerlo con la claridad, con la profundidad y con el uso adecuado de los fundamentos bíblicos que son necesarios para poder hacer una correcta interpretación de las escrituras y llevar entonces a los que están escuchando y viendo por el camino de correcto de el entendimiento de la voluntad de Dios para con ellos por medio de la escritura. Pues bien, entonces vamos a permitirnos enfocarnos a continuación en un estudio que nosotros hemos titulado eh, de la siguiente manera y se los voy a señalar. Eh, las características del alma. Es decir, nosotros los creyentes somos desde la perspectiva de cómo el Señor nos ha creado seres con tres dimensiones, es decir, cuerpo, que en el cual nosotros nacemos y después eh, fallecemos y este cuerpo se va y vuelve a la tierra, cuerpo, alma, que es una parte de nuestro ser, y espíritu.
Nosotros vamos entonces a tratar hoy día estos dos aspectos, es decir, las características del alma y las características del espíritu, relativos entonces con nuestra forma de actuar y de entender lo que es lo profundo del Señor y cómo deben ser estos aplicados a nuestra conducta y a nuestra forma de ser. Pues bien, vamos a comenzar con las características del alma. En la Biblia, la palabra alma traduce, se traduce del término hebreo nefesh, nefesh, y también del griego psique. El término hebreo puede significar literalmente oratoria, perdón, criatura que respira. Y con respecto al griego, suele transmitir esto la idea de un ser vivo, persona o individuo. A transmitir tanto puede decirse que el alma se refiere al propio ser, a la criatura o a la persona en su totalidad. Para algunos no se refiere al alma como algo que tengamos en nuestro interior y sobreviva a la muerte del cuerpo. No obstante, se puede decir que el alma es aquello que se refiere a la parte inmaterial del ser humano que le da vida, le permite pensar, sentir y lo define como individuo. Existen teólogos que creen que alma y espíritu son elementos sinónimos, es decir, en el Evangelio habría o se utilizaría indistintamente bajo una misma concepción la palabra alma y la palabra espíritu. No obstante, este estudio que nosotros le vamos a entregar con base en los Evangelios pretende demostrar o a lo menos señalar lo que la Escritura dice y que nos permite entonces deducir que la alma y el espíritu, siendo parte del ser humano, es decir, el hombre viviente, el hombre natural y el creyente, son dos aspectos distintos juntamente con el cuerpo. Como criatura de Dios fuimos hechos por el Señor y éste en su infinita sabiduría nos ha hecho tripartito, es decir, espíritu, alma y cuerpo. En primera de Tesalonicenses, capítulo 8, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como usted puede apreciar, aquí se está haciendo referencia por separado al cuerpo, al alma y al espíritu. Porque si estos fueran sinónimos, se estaría entonces advirtiendo que ambos significan lo mismo y se hablaría de uno o del otro sin agregar en forma separada, y repito nuevamente para que usted lo escuche, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, o sea, todo nuestro ser, todos nosotros como seres humanos, todo nuestro ser, y ahora lo explica cómo es este ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Aquí se está refiriendo indistintamente a estos tres aspectos del ser humano, es decir, del hombre, genéricamente hablando, hombre y mujer. Y de nuevo dice, inclusive explicitando más, ahora en Hebreos capítulo 4, versículo 12, cuando allí se habla, dice así, comillas, la palabra de Dios penetra hasta derretir el
alma y el espíritu. Y luego, refiriéndose al cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Disculpen, hasta partir el alma, no hasta derretir el alma, hasta partir el alma. Eh, entonces podemos señalar que los hombres somos, como ya lo hemos mencionado, espíritu, alma y cuerpo. Sigamos. En este estudio nos ocuparemos principalmente del espíritu y el alma, puesto que no nos referiremos a nuestro cuerpo, pues este es el depósito que las contiene mientras estamos vivos en esta tierra y que nos permite entonces la existencia precisamente en la tierra, en nuestra vida como seres humanos. Pues bien, de acuerdo con las Santas Escrituras, podemos inferir que todo creyente debe saber discernir o identificar entre el espíritu humano y el alma humana, pues es espiritualmente como se llega a conocer al Señor Jesús, tal como se habla en Filipenses capítulo 1, versículo 27, cuando el apóstol nos exhorta en lo medular. Vamos a leer. Oiga, de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu humano, ¿verdad? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pues bien, vamos a entrar entonces a definir una de estas dos partes con sus características. Nosotros hemos titulado las tres partes del alma. Pues bien, ahora debemos entender, de acuerdo a lo expuesto en el Evangelio, que el alma, según las Escrituras, está constituida por tres partes, al igual que el espíritu. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tratar de comprender esto? ¿Será que se está hilando muy fino, es decir, metiéndose en aspectos que son no tan importantes? No es así. Recordemos lo que se nos insta por parte de Dios en el Evangelio cuando nos dice, escudriñad las escrituras, es decir, buscar todo aquello que aparece en los evangelios o escrituras para que nosotros tengamos un cabal conocimiento de la voluntad del Señor. Eh, entonces, no es así, como ya lo dijimos. Lo que se nos insta a escudriñar las escrituras, además, la comprensión de esto nos permitirá, entonces, conocer cómo podemos nosotros agradar y adorar mejor a nuestro Dios. La palabra nos indica que el alma se compone de tres partes y vamos a describir. La primera parte es la mente del alma, segundo, la voluntad que posee el alma y tres, la emoción o emociones, la capacidad de emocionarse que tiene nuestra alma. Vamos por la primera parte, la mente del alma. En Proverbios 2, versículo 10, dice, cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Es decir, sigamos. Y luego, Proverbios 19.2, el alma sin ciencia no es buena. Y de nuevo, en Filipenses 24.14, y así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si Si la hallares, tendrás recompensa, al fin tu esperanza no será cortada. Si deducimos que el saber pertenece a la mente, comprobamos que la mente es parte del alma.
En Lamentaciones se nos dice en el capítulo 2, versículo 20, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí, es decir, en nuestra mente. Es decir, la memoria forma parte del alma y la mente que está en nuestra alma recibe la información, el consejo, sabe y recuerda. Ya, nos vamos al segundo aspecto del alma. El alma posee voluntad. Si el diccionario nos enseña que la voluntad es la capacidad del ser humano para decidir por libertad lo que se desea y lo que no se desea, en Job capítulo 6 versículo 7 hay algo al respecto. Claramente dice, se refiere a un acto de voluntad del alma cuando dice en Job, comillas, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Es decir, cuando el alma se nutre de aquello que es conveniente, aunque no le agrade a uno, por medio de su voluntad, hace que nosotros actuemos. Y repito, comillas, las cosas que mi alma no quería tocar, dice Job, son ahora mi alimento. Y seguimos. Y luego también Job 7, versículo 15, y dice así, y mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Aquí se está refiriendo a un acto de voluntad que el alma le está mostrando a Job con respecto a lo que él estaba viviendo y estaba sufriendo. Tercera característica, la emoción del alma, es decir, el alma posee y manifiesta sentimientos. Es la emoción del alma, entonces, es otro componente justamente de nuestra alma. En la emoción encontramos en nosotros amor, odio, alegría, celo, enconamiento, temor, ira, etcétera. Pues entonces son muchas las referencias en el Evangelio que exhortan también al amor, la paz, la tolerancia, etcétera. Cosas relacionadas con nuestra alma. En Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1, nos dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligado a la de David y le amó Jonatán como a sí mismo. Nosotros sabemos por el conocimiento que nos da el Evangelio que Jonatán, el hijo de Saúl, hizo hasta el último momento a David, el cual consideró su amigo, y este sentimiento era mutuo en ellos. Y esto estaba radicado en el alma, tal como lo señala el versículo que acabamos de leer. También en Ezequiel 36:5 se nos dan ejemplos de la existencia de las emociones en el alma. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego del celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón
y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fuesen presa suya. Aquí estamos denotando que en estos hombres existía un sentimiento y este sentimiento entonces estaba ligado con el alma que posee todo ser humano. Por lo tanto, hemos descrito sucintamente y bíblicamente que la mente, la voluntad y las emociones forman parte de las características del alma de todo ser humano, es decir, sea este un creyente o un incrédulo. Ahora nos vamos al segundo aspecto, en los cuales el hombre está, por decirlo así, dividido o tiene como característica en su ser. Dijimos cuerpo, alma, pero ahora nos vamos a ir al espíritu. Si reflexionamos en las escrituras y notamos que hay tres partes o personas en Dios, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también el hombre es un ser tripartito, como ya hemos dicho anteriormente, cuerpo, alma y espíritu. Estas tres partes en el alma y tres en el espíritu humano, pues bien nos referimos ahora a las tres partes que constituyen e identifican al espíritu humano. Las tres partes del espíritu humano son: el espíritu tiene una conciencia, tiene una comunión y posee una intuición, es decir, el espíritu nuestro eh, tiene entonces una conciencia, un conocimiento y una comunión, es decir, se relaciona o trata de tener una relación a través de este espíritu del hombre con Dios y con los demás. Intuición, es decir, es capaz de poder presentir o deducir aquello que puede ocurrir a partir de las evidencias que tiene ante sí. Veamos primero la conciencia del espíritu. La conciencia, en palabras simples, es aquello que nos permite discernir o conocer lo que es correcto o incorrecto. También nos permite condenar o justificar a la luz de lo señalado en las escrituras. Allí podemos justificar o demostrar la existencia de estas funciones. Por ello que en Romanos 9:1 dice: en verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pero si contrastamos esta cita con Romanos 8, versículo 6, podemos decir que la conciencia se ubica en el espíritu humano porque, comillas, Romanos 8, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, tenemos una conciencia a partir del espíritu de aquello que nos puede ocurrir o de aquello que nos puede afectar alrededor nuestro. Sigamos. Luego, más adelante, Romanos 8:16 se refiere a los dos espíritus, es decir, el Espíritu de Dios o Espíritu Santo y el Espíritu del hombre. Dice, comillas, el Espíritu mismo da cuenta, aquí está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da cuenta a nuestro espíritu, es decir, el Espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo señala: presentes en mi espíritu he juzgado.
Después señala, reunidos vosotros y mi espíritu. Y por último, podemos decir que cuando señala que por el espíritu ha juzgado a un pecador, ha condenado. Y ello es una función de la conciencia, por lo que la conciencia es una parte del espíritu. Es decir, la conciencia nos muestra que debemos aplicar justicia. Usted sabe, y no puede dejar pasar por alto, cuando alguien ha cometido una injusticia con usted o está ante un caso de injusticia. Desde esa perspectiva, entonces, el espíritu está discerniendo lo que es su función. Segundo, característica del espíritu, la comunión. Es preciso que a la luz de las escrituras meditemos y entendamos que una parte importante del espíritu humano es la comunión, es decir, la relación entre nosotros. La comunión es vivir en un mismo sentir. Repito, la comunión es preciso que a la luz de las escrituras meditemos y entendamos que una parte importante del espíritu del ser humano es su capacidad de estar en comunión. Veamos Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es decir, aquí hay una relación entre los hombres y el Señor, entre los creyentes y el Señor. Y esta comunicación y este sentir es lo que nosotros denominamos comunión, es decir, un mismo sentimiento. Y este sentimiento está basado entonces en aquello que se establece en las Escrituras. Por lo tanto, el Espíritu tiene eh, un elemento constitutivo que es el poder estar y buscar la comunión. Adorar a Dios entonces es estar en contacto con Dios, es decir, estar en comunión. Y la comunión está en nuestro espíritu. Agreguemos a esto lo que se nos dice en Romanos 7, versículo 6. Sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu. Veamos qué dice. También en Romanos 8:16, el espíritu mismo de Dios da testimonio a nuestro espíritu, es decir, del hombre, de que somos hijos de Dios. Todo lo que ya hemos dicho son sustentos bíblicos suficientes para afirmar que el rol de la comunión está radicada en cuanto a su función en el espíritu humano. Tercera característica de nuestro espíritu. El espíritu posee una intuición. Para poder explicar este concepto que se encuentra en nuestro espíritu, es decir, de la intuición, veamos Romanos 2, capítulo 2, versículo 8. Comillas, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El Señor les habló así a los escribas, pues el cavilar significa instruir, y ellos, de acuerdo a su formación ortodoxa y dogmática, intuían que no podía el Señor Jesús ser Dios, pese a ver que nuestro Señor Jesucristo, siendo
Dios hizo muchos prodigios y milagros, aparte de que él mismo se identificaba como Dios. Muchas veces él dijo, yo soy. Eso lo sabían los escribas y los fariseos. Veamos otra cita al respecto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién es de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Este sentir directo que nos señala este pasaje bíblico, nos muestra la intuición que está en nuestro espíritu. Agregamos varios textos bíblicos que en esencia nos muestran sobre la intuición como característica de nuestro espíritu. Veamos Juan capítulo 11, versículo 33. Se estremeció en su espíritu. Estas tres acciones, conocer, gemir y estremecer en nuestro espíritu, son el resultado de un sentir directo, producto de una inferencia o deducción que posibilita la acción de la intuición que forma la tercera función del espíritu humano. Nos queda, pues, por último, responder dentro de las partes de las funciones del hombre algo que se nos dice que es muy importante como característica en el cristiano, que es, y que es distinto a lo que ya hemos hablado, pero que es complementario. ¿Cuál es la función del corazón? Vamos a sostener que el corazón, aparte de cumplir una función biológica en el cuerpo del hombre, como lo sostiene la ciencia médica y la anatomía, para nosotros los cristianos, no es el corazón una parte separada del alma y del espíritu. Más bien el corazón es una composición que integra del alma y de la primera parte del espíritu, es decir, la conciencia. Entonces, el corazón conta y se nutre por medio de la mente, la voluntad y las emociones, que son partes del alma, y una parte del espíritu, que es la conciencia. Demostraremos lo dicho a la luz de las Escrituras. La mente, Mateo 9:4. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pensamos con nuestra mente, por lo que la mente forma parte del corazón. Los pensamientos son de la mente, sin embargo, en Génesis capítulo 6, versículo 5, nos hablan los pensamientos del corazón de ellos, y también en Hebreos 4, versículo 12, los pensamientos del corazón. Podemos concluir entonces que la mente es un órgano del alma y una parte del corazón. Ahora, con respecto a la voluntad, en Hechos 11, versículo 23 se lee, propósitos del corazón. Sabemos que el proponerse algo es una acción de la voluntad, pero en Hechos es algo que pertenece al corazón. Luego en Hebreos 4, versículo 12, nos dice, de las intenciones del corazón. Las intenciones, como también sabemos, son actos de voluntad. Pero aquí es el atributo del corazón. También encontramos las emociones en Juan capítulo 16, versículo 22, cuando dice, comillas, se gozará vuestro corazón. Las emociones también son parte del corazón. En el versículo 6 del mismo capítulo de Juan dice, la tristeza ha llenado
vuestro corazón. En cuanto a la conciencia, Hebreos 10:22, es claro cuando dice, purificaos los corazones de mala conciencia. Las citas bíblicas que hemos mencionado con respecto a los atributos del corazón nos demuestran que éste posee todas las partes del alma y la primera parte del espíritu, es decir, cuatro partes: mente, voluntad, emoción y conciencia. Finalmente debemos afirmar que nuestro corazón debe tornarse o volverse al Señor todo nuestro tiempo, todos los días. Cada mañana debemos poner nuestro corazón de nuevo con el Señor. Después de levantarnos, debemos acudir al Señor y orar, por ejemplo, de la siguiente manera. Señor, dame un corazón puro para servirte y andar por tus caminos, y para que cualquier sombra de duda o ignorancia sea quitado de mí y pueda yo ver tu luz y vivir de acuerdo a ella. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha querido mostrarles este estudio bíblico que tiene como objetivo poder mostrar un aspecto de la revelación de las Escrituras en cuanto al conocimiento de nosotros los hombres y mujeres, que nos permita relacionarnos mejor primero con el Señor, con Dios nuestro Salvador, como también con otros creyentes en la comunión con la Iglesia, y también poder acercarnos a los inconversos cuanto más nosotros queremos llevarlo a que se acerquen al Señor en arrepentimiento y le reciban como su Señor y Salvador. Que la gloria y la honra sean siempre contigo, Padre Celestial. El cielo y la tierra clama tu grandeza y tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro. Amén.